Las madres y los padres queremos lo mejor para nuestros hijos e hijas. Pero lograrlo no siempre es una tarea fácil. Por momentos nos podemos sentir desafiados, confundidos, frustrados y un poco solos. Conocer lo que viven en cada etapa es clave para lograr una crianza saludable y respetuosa. Soy Natalia Oreiro y te presento Hablemos de Crianza, un nuevo podcast de UNICEF para apoyar a las familias de niños, niñas y adolescentes. En este podcast, expertos en infancia y adolescencia conversan con padres y madres de carne y hueso y comparten consejos útiles y orientaciones prácticas sobre cómo ayudar a nuestros hijos a desarrollar todo su potencial. Hola, soy Paula Escorza, soy mamá de Delfina y Marcos y hoy me está acompañando el psicólogo Juan Pablo Civils. Vamos a hablar con él sobre la comunicación con nuestros hijos adolescentes. Juan Pablo, muchas gracias por este tiempo, bienvenido, y voy a entrar de lleno en la pregunta clave que es, más allá de sabemos tiene 12, 13, ya está entrando, ¿cuál es la señal para saber que nuestro hijo es adolescente? Bien, estamos frente a un adolescente, por decirlo así, cuando nos encontramos a ese hijo o a esa hija que comienza a cuestionarnos, que está cambiando por completo, así como una oruga, por ejemplo, entra en esta metamorfosis para convertirse en mariposa. Exactamente lo mismo pasa, con ese niño, con esa niña que entra en esa transición, que entra en ese cambio para convertirse en adulto, y para convertirse en adulto tiene que atravesar este tiempo adolescente. Esa etapa de choque, de confrontación, de pelea, ¿no? Que la adolescencia está caracterizada sobre todo por eso, ¿no? Sí, y los adultos, ahí, ¿cuál es el rol importante? Claro, nosotros como adultos cuando acompañamos adolescentes, por un lado nos sentimos muy, muy cuestionados, porque hasta ahora ese niño o esa niña solía responder con más facilidad, eran mucho más dóciles en cuestiones que tenían que ver con su acompañamiento, y ahora nos enfrentamos a un adolescente que por definición, por característica, es impulsivo, es cuestionador, viene justamente a cambiar un montón de cosas que hasta ahora estaban establecidas, y comienza a cuestionarte a vos mismo desde tu rol de padre o de madre. Entonces por eso también es una etapa que genera también tanta pregunta en el mundo adulto de, ¿cómo lo acompaño? ¿Qué necesita? ¿Cómo hago para llegarle? ¿Cómo hago para que me entienda? Cuando vos como padre y como madre seguís queriendo, por supuesto, lo mejor para tu hijo, seguís queriendo que esté bien, y te enfrentás a un tiempo en donde te va a pedir que te quedes un poco más lejos, que te quedes del otro lado de la puerta, que lo dejes en la esquina, y ese tipo de cosas hace que a vos como padre, como madre, te genera mucho más preguntas, ¿no? Sí, eso de que antes vos por ahí eras siempre el ídolo, siempre el que va a buscar, siempre el refugio, y de un día para el otro, no me quiere más. Exacto. Y no es que no te quiere, ¿verdad? Está bueno para hablar el ejemplo, porque no es que te dejó de querer, te sigue queriendo. Te necesita más que nunca, por decirlo así, porque por más que él se muestre o que ella se muestre que se la sabe todas, que esto es bien también de una de las características de ser adolescente, por dentro viven un tiempo de mucha fragilidad, viven un tiempo de mucha vulnerabilidad, y necesitan de ese adulto para poder mediar, para poder ser ejemplo un montón de cosas, y por qué no, para poder confrontar, para poder chocar saludablemente con esa figura de adulto, sea padre, madre, adulto referente o quien esté acompañando a ese adolescente. Ahí va, y justamente en el tema del rol de los amigos, porque es un momento en el que parece que los amigos son todo, ¿no? ¿Cuál es la real importancia del vínculo, de ese contacto permanente con pares y de hacer vínculos fuertes en esa etapa? Los amigos son todo. Una de las necesidades más importantes para los adolescentes es poder pertenecer, es poder estar en ese grupo. Ahí es donde se identifican, ahí es donde van a ensayar distintas formas de cómo se quieren mostrar. Entonces es esperable que en ese grupo encuentren un par, encuentren un referente, encuentren un amigo que los invite a escuchar una canción, a hacer algo, a elegir una actividad. O sea, es en ese grupo donde comienzan a ir consolidando su estructura de personalidad. Ya no es ese niño o esa niña que se pone la ropa que el padre o que la madre quería, sino que comienzan también a marcar sus gustos por lo que los compañeros hacen. Dijiste algo que me pareció importante, y es que en esos grupos ellos eligen cómo mostrarse. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando el padre, la madre o el núcleo familiar ve que esa forma de mostrarse del adolescente, por ahí, quizás no sabemos si es buena o mala, no es la que nos gusta o no es la que
estábamos acostumbrados o no es la que esperábamos ponerle para nuestro hijo. ¿Hay que intervenir? No, hay que dejarlo tranquilo. Bien. Sí, está muy buena la pregunta, Paula, porque eso sin duda es de las mayores preocupaciones que escucho cuando los padres se acercan a hablar sobre sus hijos adolescentes. Entre otras cosas porque primero que nada, todo padre quiere lo mejor para su hijo, obviamente, y es en esta etapa adolescente donde el padre o la madre comienzan a sentirse más lejos de sus hijos en esto de, bueno, cuánto me cuentan, cuánto me hacen parte de su vida, y en este sentirse un poco más lejos, estos padres, bueno, están buscando lo mejor para sus hijos, y en ese buscar lo mejor muchas veces caemos en, bueno, ver si el hijo a dónde va, ver si el hijo de las amistades. Obviamente la peor cosa que podemos hacer para nuestros hijos adolescentes es elegir con quién se va a juntar o no, porque sabemos que eso para el hijo adolescente va a ser tomado como la peor sugerencia. Pero sí es importante transmitir que hay que estar presente, hay que estar atento, hay que saber, bueno, a qué lugares va, con quiénes se está juntando, qué tipos de cosas está haciendo, porque por más que estén más solos, por más que necesiten estar con más libertad, con más autonomía, comienzan a manejarse en un terreno que recordemos que hasta ahora es totalmente nuevo para ellos. Comienzan a salir de noche, por nombrar cosas que es esperable que haga un adolescente, y nosotros como padre, como madre, ya no vamos a estar ahí para mostrarle qué tienen que hacer o qué no tienen que hacer. También hay que confiar un poco, ¿no? Exacto. Confiar y bueno, estar y confiar a la vez. Confiar, estar, aprender a tolerar y manejar esa ansiedad, ese miedo, creo, que uno le puede despertar como adulto que acompaña a adolescentes de, bueno, qué estar haciendo, tomó una buena decisión o no, metió la pata o no, y si pasa una situación que también es esperable que pase, donde caiga en un problema, donde se equivoque, bueno, es una oportunidad ideal para que pueda aprender. Y ese hijo o esa hija adolescente aprende cuando hay un padre o una madre o un adulto presente que puede justamente mostrarle, bueno, qué era esperable que haga en esa situación. Esa es la mejor manera de que nuestro cerebro, porque aprende por ensayo y por error, bueno, pueda cambiar una conducta que capaz que es nociva para él o para su entorno. O sea que es una buena señal de alguna forma, o está bueno que alguna vez se equivoquen y pese a la frustración o el dolor que nosotros como padres incluso nos puede causar verlos cometer ese error y sufrir, bueno, por ahí es esperable que pase, y lo que tenemos que hacer, por decirlo así, es como mitigar ese tipo de riesgos o de situaciones peligrosas a las cuales se van a estar enfrentando. Pero es esperable que uno, cuando se convierte en adolescente, bueno, esté expuesto a situaciones mucho más peligrosas que la que estuvo cuando era niño o que la que va a estar cuando se convierte en adulto. Y en esta metamorfosis que hablábamos hoy hace un rato, bueno, ese cerebro, que es de las cosas que más cambia durante la adolescencia, que está actualizándose constantemente, está generando aprendizajes constantemente, y en ese generar aprendizajes, bueno, una de las cosas que madura es justamente esta capacidad de controlarse emocionalmente. Entonces sepamos que tenemos adolescentes que no tienen la capacidad para controlarse emocionalmente como un adulto lo hace, y para poder aprender necesita de un cerebro adulto, que ahí entra el padre, la madre, cualquier adulto, para mostrar, para poder mediar, para poder ser ejemplo en, bueno, si en esta situación vos metiste la pata o hiciste esto que no lo tenías que haber hecho, bueno, ¿qué tendrías que haber hecho en esta situación? Ahí es donde es fundamental que nosotros estemos presentes. Y entenderlos también, ¿no? Entender que es algo que puede pasar y no juzgar siempre en la mala, digamos. Porque si vos jugás siempre en la mala, si vos le caes, por decirlo así, frente a una situación que es esperable que pase, estás cortando todo tipo de comunicación con ese adolescente. O sea, que nunca van a venir entonces a confiar, a contarte algo, a pedirte una ayuda, si vos a la primera situación, tu reacción, que también es entendible, ¿no? Pero bueno, tu reacción te dejas llevar por ese miedo, por esa alerta de ¿cómo que estás haciendo esto? No me digas que te juntaste con tal. En esto de querer siempre como tener el control, saber qué pasa, qué hacen nuestros hijos y ese cambio que se da, vamos a escuchar lo que nos decía Emiliano Branchari y seguimos hablando. Yo quiero saber en qué anda, que me cuente con quién sale o qué piensa y qué siente, pero me cuesta mucho llegarle. Bueno, ahí decía, ¿no? Esto de me cuesta llegarle. A veces es verdad que cuando queremos hablar con nuestros hijos le hacemos el clásico interrogatorio. ¿Qué hiciste? ¿Con quién? ¿Dónde vas? ¿A qué hora venís? ¿Quién estaba? ¿Cómo podemos hacer para
saber más sobre nuestros hijos sin atosigarlos a preguntas y además esas preguntas que ya sabemos que ellos no quieren escuchar. Sin atomizar tanto. Bueno, a ver, la pregunta de Emiliano está espectacular, ¿no? Porque es súper real en el sentido de que es lo que nos pasa a todos los padres cuando vamos acompañando a nuestros hijos y cuando nuestros hijos entran en la etapa adolescente. Recordemos que cuando esos adolescentes eran más niños, estábamos acostumbrados a que tengan una referencia adulta mucho más cercana, a que la palabra del padre, de la madre o de ese adulto llegue de una manera que era mucho más clara en este hacer caso o en este responder a cualquier límite, a cualquier sugerencia que los adultos daban. Cuando uno es niño, eso es más natural que se dé. Pero cuando entran en la etapa adolescente, aparece este miedo que está contando Emiliano muy bien en su pregunta. ¿No? Bueno, quiero llegarle, quiero entenderle, quiero saber qué necesita, quiero saber cómo acompañarlo y me encuentro del otro lado con esa barrera o con una puerta que se cierra. Entonces, por un lado, entender que es esperable que ese adolescente cuando entra en ese tiempo, cuando atraviesa esta etapa, comience a reservarse un poco más, comience a no querer compartir su día a día, su mundo con su padre, con su madre, con los adultos, porque elige compartir este mundo con sus pares, con sus amigos. Y eso muchas veces, si no lo tenemos presente o si no lo hacemos consciente, uno como padre puede verse como dominado por la ansiedad y, como decías vos, Paula, arrancar en este interrogatorio, ¿no? De qué hiciste, cómo te fue, con quién te juntaste, pero por qué no me respondés, por qué solo me respondes así, ¿verdad? Y eso no hace más que cortar esa comunicación fluida que puede existir con el hijo o con la hija adolescente. Siento que este capítulo va a ser de esos que cada tanto uno vuelve a escuchar, ¿no? Bueno, para no perderse y para recordar, para no perder el eje, exacto. Antes de cerrar, Juan Pablo, me gustaría que nos dieras como un mensaje a los padres que pueden estar escuchando, padres, madres, tíos, abuelos, personas que pueden ser referentes de los adolescentes e incluso de los propios adolescentes, que seguro que alguno escucha por ahí también. No, como mensaje final, insistir en esto de, es importante la presencia, por más que es una etapa en donde el adolescente, como dijimos recién, va a estar pidiendo que se alejen, va a estar necesitando ese espacio para él o para ella. Bueno, a pesar de eso, la presencia del adulto es fundamental que esté, y en esa presencia para saber leer, ¿no?, situaciones que ese adolescente está necesitando. Estamos acostumbrados muchas veces a la comunicación, como dijimos hoy, desde este interrogatorio. Y bueno, es generar una comunicación saludable, es aprender a escuchar más y a preguntar capaz un poco menos, es saber, qué necesita este hijo o esta hija adolescente. Y si yo voy generando y voy construyendo desde que son chicos una comunicación saludable con mi hijo o con mi hija adolescente, les aseguro que cuando ese adolescente necesite la presencia del adulto, se va a acercar, te va a pedir y vos vas a estar ahí para poder acompañar. De eso gracias. se trata. Gracias, Juan Pablo, como siempre, un éxito. Visita el portal de crianza de UNICEF Uruguay para conocer de la mano de expertos en infancia y adolescencia consejos, ideas y datos útiles para acompañar a niños, niñas y adolescentes. En el portal de crianza de UNICEF vas a encontrar información en la que podés confiar para ayudarte en cada etapa del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Para colaborar con UNICEF y apoyar su trabajo para que todos los niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar de su derecho a ser niños, entra a unicef.ui y hacete socio.